un tema relevante como lo es ángulos y segmentos. Mis acompañantes el día de hoy son Delius Carruy, Madeleine Mesa, Odalis Rodríguez, Yadris Velázquez y su servidora, Cristal Aray. En esta presentación explicaremos qué son los ángulos, cómo se construyen, su clasificación, las operaciones que se pueden realizar con ellos y por último los segmentos, desde su construcción hasta sus operaciones. Para iniciar, podemos definir ángulos. Esta es una figura geométrica que se forma cuando dos semirrectas parten de un mismo punto, al que llamamos vértice. La separación entre estas dos semirrectas es la que se conoce como la amplitud del ángulo y se mide generalmente en grados. Buenos días. Construcción del ángulo. Para construir un ángulo se utilizan instrumentos como regla, transportador, compás. Paso para construir un ángulo. Trazar una semirrecta inicial. Colocar el centro de transportador en el vértice. Marcar la medida del ángulo. Trazar la segunda semirrecta que pasa por la marca. Por ejemplo, comenzamos con un punto o vértice. Colocamos la regla, trazamos segmento de la recta que forma un espacio, el cual se llama el ángulo y se mide en grados. En este caso se construyó un ángulo de grados. A continuación estaremos presentando lo que es la clasificación de ángulos. Pero antes de eso vamos a dar un breve repaso, puesto que es fundamental refrescar esos conocimientos o conceptos básicos, ¿bien?, que toman en cuenta en la clasificación de dichos ángulos. En este sentido estamos hablando de lo que es el vértice, que es el punto que permite la unión de los segmentos de la recta, y los cuales forman un espacio que es conocido como ángulo, el cual se mide a través de grados. Generalmente se pueden presentar con una abertura muy grande o una muy pequeña. El ángulo recto es aquel que mide exactamente 90 grados. El agudo es el que mide menos de 90 grados, como por ejemplo un ángulo de 50 grados. Todo ángulo menor a 90 se considera agudo. El obtuso pasa o es mayor de 90 grados, como es el caso de 120 grados. El llano es aquel que se encuentra dividido por dos segmentos de recta que forman un ángulo recto y que al sumarlo da como total 180 grados. El complementario, que es aquel que permite a través de la sumatoria de sus ángulos, arrojan como resultado 90 grados. Ejemplo, tenemos un ángulo de 30 grados, si lo sumamos con otro de 60, nos da como resultado exactamente 90 grados. El ángulo complementario es aquel que al sumarlo da como resultado 180 grados. Es decir, aquí tenemos un ángulo de 50 grados que sumado a uno de 130 nos da como resultado 180. Toma en cuenta la sumatoria como tal de los ángulos, no importa si están separados. Lo que se enfoca es en esa sumatoria. El ángulo completo es aquel que comienza desde un punto. El vértice se traza en un segmento de recta y mientras el ángulo no comience a mostrar un grado, se dice que es una recta de 0 grado o ángulo nulo. Al comenzar a girar, el ángulo completo sus puntos deben coincidir. Parte desde aquí, da la vuelta completa y sus puntos coinciden. El ángulo consecutivo es aquel que comparte tanto vértices como uno de sus lados, más no sus puntos. El ángulo
adyacente es muy parecido al suplementario, pero este no toma en cuenta la sumatoria como tal, pero sí el vértice y los lados que comparten. ¿Bien? No siempre da como resultado 180 grados, pero en ese sentido, al dar un ángulo de 180 grados exacto, entonces se considera como ángulo adyacente, suplementario o pares lineales, porque permite entonces que se formen líneas rectas. Los ángulos opuestos por el vértice son aquellos que se cortan o que donde las rectas se cortan por un vértice. Y este establece que sus caras opuestas o sus ángulos opuestos al vértice siempre deben tener la misma sumatoria. Por ejemplo, tenemos un vértice que muestra un ángulo de 120 grados. Su lado opuesto, automáticamente, o su vértice opuesto debe medir exactamente 120 grados. Es lo mismo, entonces esto refiere que sus lados opuestos deben medir 60. Exactamente, deben ser iguales. Los ángulos conjugados son aquellos que al sumarlos se muestran 360 grados. Ejemplo, tenemos a un ángulo de 50 y uno de 310. Al sumarlo dan una vuelta completa, sus puntos coinciden y forman un ángulo de 360 grados. Y el cóncavo reflejo, que es uno del que muy poco se habla, a diferencia del conjugado, no llega a dar la vuelta completa. Aquí tenemos un ángulo de 200 grados y podemos observar que parte desde un punto, pero no llega a dar la vuelta completa. Es la diferencia entre el ángulo conjugado y el cóncavo o reflejo. Buenos días, en esta oportunidad me toca hablarles sobre las operaciones con ángulos. Es posible realizar estas operaciones cuando podemos sumarlos o restarlos, dependiendo de la situación. Existen ángulos que por propiedades tienen relaciones específicas, como son los complementarios. Sumados dan un total de 90 grados sexagesimales, es decir, si dos ángulos se suman y como resultado obtenemos un ángulo recto, entonces esos dos ángulos serán complementarios. Siempre dará como resultado ángulos rectos. Están los ángulos suplementarios, que son aquellos que sumados tienen una amplitud de 180 sexagesimales. La palabra suplementario se refiere a la idea de surgir o complementar algo. También están los opuestos por el vértice, que siempre son iguales, y los adyacentes, que comparten lados y vértices. Las operaciones con ángulos es como lo dice, la suma, unir cada medida. Un ejemplo, 30 grados más 50 grados me daría su totalidad. Igual en la resta, hallaríamos la diferencia entre los grados de esos ángulos creados. En la multiplicación solo repetimos o ampliamos el ángulo por tantas veces nos lo exija la operación. En la división simplemente lo dividimos en partes iguales. Aquí ya les había comentado cómo se hacía con los complementarios y suplementarios, y los que son ángulos iguales. El segmento es una parte recta limitada por dos puntos llamados extremos que tienen una longitud definida. Entre su clasificación tenemos los congruentes, que son aquellos que tienen la misma longitud, los desiguales, que son aquellos de diferentes longitudes, los colineales, que están en la misma recta, y los no colineales, que están en rectas distintas. Las operaciones con segmento son manipulaciones matemáticas y geométricas que se pueden realizar
con propiamente los segmentos. Dentro de ellos tenemos las sumas de segmentos, que es la combinación de dos o más segmentos para formar uno más largo. Luego tenemos la multiplicación de segmentos, que aunque no es común, se refiere a multiplicar la longitud de un segmento por un escalar para obtener un nuevo segmento. La comparación de segmentos determina si un segmento es igual, mayor o menor que otro. La resta de segmento implica encontrar la diferencia entre dos segmentos. Posterior a este tenemos la división de segmentos, que como propiamente lo dice su nombre, se divide un segmento en partes iguales. Ahora bien, el traslado de segmentos son segmentos geométricos que se desplazan un segmento de lugar a otro sin cambiar su tamaño, forma u orientación, conservando su longitud y paralelismo con el original. Ahora bien, ¿cuál es la importancia del segmento y el ángulo? En matemáticas y geometría, el segmento y el ángulo son fundamentales para la construcción de figuras geométricas, medición y precisión, relaciones angulares que nos ayudan a entender la orientación y la relación entre los diferentes segmentos, y fundamentos de la trigonometría y aplicaciones de la vida real, como la carpintería y la navegación. Para culminar, podríamos decir que la educación es como un triángulo. Se sostiene de tres vértices esenciales: aprender, pensar y crear. Muchas gracias.